Imagina ver a tu cónyuge siendo llevado por alguien que podría acabar con tu existencia con un solo gesto. No secuestrado, no rescatado, simplemente llevado. Y tú debes quedarte sentado, inmóvil, fingiendo que esta violación es un privilegio. Ahora multiplica ese terror por cada persona en la habitación, cada noche, durante meses. Bienvenido a la mesa del comedor de Marco Aurelio Lépido. No, ese es el nombre de la historia. Llamémoslo el tercer emperador, aquel cuyos métodos de destrucción íntima fueron tan quirúrgicos, tan precisamente diseñados para destrozar la dignidad humana, que los eruditos aún debaten si realmente ocurrió. Porque si ocurrió, debemos reconsiderar fundamentalmente lo que un ser humano es capaz de infligir a otro. Su verdadero nombre no importa. Lo que importa es entender cómo un niño de 7 años que vio a soldados asesinar a toda su familia, pieza por pieza metódicamente, se transforma en el arquitecto de la aniquilación psicológica sistemática. Porque aquí está la parte que debería aterrarte. Nada de esto fue locura, fue educación. 6 años de aprendizaje bajo un predecesor tan paranoico, tan brutalmente eficiente en quebrar seres humanos, que sobrevivir a su atención requería volverse algo menos que humano. El estudiante observó, el estudiante aprendió, y cuando el maestro finalmente murió, el estudiante heredó el laboratorio de tortura psicológica más grande jamás construido. 70 millones de sujetos, recursos ilimitados, inmunidad absoluta ante las consecuencias. Lo que siguió no fue caos, fue arquitectura, 5 métodos distintos de violación íntima, cada uno diseñado para confiscar un derecho humano fundamental diferente. No solo cuerpos, no solo propiedades, algo mucho más esencial. Permíteme mostrarte el plano y dime qué parte te perturba más. Acto 1. Cuando el duelo se convirtió en sentencia de muerte, tenía hermanos. 3. Pero uno capturó su atención de maneras que violaban incluso los límites morales más flexibles de aquella época. Si esas acusaciones susurradas eran verdaderas o surgieron de enemigos políticos que intentaban destruir su reputación póstumamente, no importa. Lo que importa es esto. Él fomentó cada rumor, convirtió cada susurro en arma, hizo del deseo prohibido parte de su mística. Cuando ella murió, llamémosla Marcela en lugar de su nombre histórico, algo dentro de él se calcificó en política. El Senado recibió primero sus órdenes: declararla divina, construir templos, mandar adoración, procedimiento estándar para el duelo imperial, nada inusual aún. Luego vino la segunda proclamación, la que transformó la angustia personal en arma, luto obligatorio universal. Pero aquí es donde metastatizó en horror. Reír se convirtió en traición. Bañarse se convirtió en traición. Compartir comidas con seres queridos se convirtió en traición. Todos delitos capitales. Imagina tu vida real bajo esta ley. Tu hijo se ríe en el desayuno porque los niños existen en un estado de alegría natural y debes castigarlo, herirlo, hacerle entender que la felicidad espontánea podría hacer ejecutar a toda tu familia. Un colega cuenta un chiste en el trabajo y no puedes sonreír, ni siquiera puedes reconocer haberlo oído. Tu rostro debe permanecer como una máscara de duelo, fabricado por alguien que nunca conociste, alguien que tal vez ni siquiera existió, como la propaganda oficial la describía. Durante semanas, posiblemente meses, las fuentes antiguas discrepan sobre la duración, pero imagina siquiera una semana de emoción legislada. Descubrió algo profundo durante este experimento. Si puedes criminalizar la alegría, puedes controlar no solo el comportamiento, sino la experiencia interna. Aprendió que podía confiscar la felicidad misma, podía hacer que la gente vigilara sus propias respuestas emocionales por instinto de supervivencia. Y una vez que entiendes que puedes arrebatar la alegría, empiezas a preguntarte qué otras experiencias humanas fundamentales pueden ser robadas mediante decreto. Acto 2. El palacio donde las líneas de sangre iban a morir. Esta siguiente pieza existe en la sombra histórica. Algunas fuentes la documentan como hecho, otras la descartan como propaganda inventada por enemigos políticos tras su muerte. Pero si ocurrió exactamente como se describe, o si representa el tipo de terror que creó, no cambia su impacto psicológico. La acusación convirtió habitaciones dentro del palacio imperial
en un establecimiento estatal de comercio íntimo, no atendido por profesionales que eligieron ese modo de vida, atendido por hijos de la aristocracia. Los pregoneros salían a los mercados anunciando tarifas, diferentes estructuras de precios para varias categorías: casado contra soltero, virgen contra experimentado, familia común contra linaje antiguo, precios premium para transacciones iniciales que involucraban juventud patricia. El detalle más devastador, si es cierto, documentación burocrática meticulosa. Libros de registro, nombres, fechas, precios pagados. Registros imperiales oficiales preservando cada transacción para la posteridad. Si eras un noble en este sistema, tu existencia entera descansaba sobre un solo fundamento: el honor familiar que se extendía por siglos. El linaje era oxígeno. La reputación era alimento. El nombre familiar era lo único que sobrevivía tras la muerte, la única inmortalidad verdadera disponible. Y ahora tu hijo, tu hija, tu hijo estaba siendo anunciado en mercados públicos como ganado, con funcionarios gubernamentales registrando cada degradación en archivos oficiales permanentes. No podías hacer nada. Hablar en contra significaba ejecución. Huir significaba exilio y confiscación de propiedades. Guardar silencio significaba ver cómo tu legado ancestral se disolvía en tiempo real mientras burócratas documentaban la disolución. Él comprendió algo profundo. La humillación privada presenciada públicamente no solo hiere, aniquila. Borra no solo al individuo, sino toda la línea genealógica que representa. Acto 3. El invitado a cenar que destruyó esposos. Regresa a ese salón de banquetes sofocante. Ya entiendes el contexto completo. Estás sentado entre colegas, competidores, hombres cuyo respeto determina tu supervivencia política. Tu cónyuge está a tu lado, vestido con atuendo formal, tratando de parecer invisible. Él se levanta de su asiento con la facilidad casual de alguien que elige una fruta. Sus ojos recorren los rostros, se detienen, se enfocan. En ella, Pu no pide permiso, no ofrece explicación. No reconoce tu existencia como ser humano con derechos sobre tu propio hogar, simplemente extiende su mano. Ella la toma porque negarse significa la muerte de todos los que amas. Caminan juntos hacia esa puerta. Se cierra. ¿Te quedas ahí, ahogándote en vino que sabe a humillación? Viendo a otros senadores estudiar los frescos del techo, fascinados de repente por el patrón del mármol en el suelo, mirando a cualquier lugar excepto a ti. 30 minutos, 40, el tiempo se mueve como miel fría. Tu mente inventa escenarios, cada uno peor que el anterior. No puedes irte. No puedes hablar, ni siquiera puedes parecer visiblemente alterado, porque cualquiera en esa sala podría mencionar tu reacción a la persona equivocada mañana. Así que comes, bebes, finges que esto es normal. Luego él regresa. Se sienta donde tú estabas, una reivindicación territorial deliberada. Y frente a cada colega cuyo respeto necesitas para sobrevivir, frente a cada rival que usará este momento contra ti durante años, narra lo que acaba de ocurrir. Clínicamente, desapegado, calificando desempeño, haciendo comparaciones con las violaciones de esposas de otros senadores de semanas anteriores, y debes sonreír, debes reírte de los chistes vulgares, debes asentir con entusiasmo, tal vez incluso agradecerle por el honor de su atención. Porque mañana volverás a la Cámara del Senado, sonreirás a estos mismos testigos, fingirás que nada pasó, mientras todos saben exactamente lo que pasó. No solo está violando a tu cónyuge, te está ejecutando como persona. Está destruyendo tu capacidad de proteger a tu familia, tu autoridad como líder de hogar, tu dignidad fundamental como ciudadano. Y lo hace frente a cada testigo cuyo respeto necesitas para mantener tu posición en la sociedad. Este es el genio de su máquina. Está destruyendo los contratos sociales mismos, haciendo a todos cómplices de la degradación de los demás mediante la observación forzada. Ni siquiera puedes llorar en privado porque el conocimiento compartido transforma la tragedia privada en espectáculo público. Acto 4. El padre que no pudo llorar. Comenzó a ejecutar hombres no por conspiración ni rebelión, sino puramente por entretenimiento propio. El nuevo protocolo: si ordenaba ejecutar a la descendencia de alguien, el padre debía mirar lo suficientemente cerca para ver los rostros.
lo suficientemente cerca para oír los sonidos, lo suficientemente cerca para que cada detalle se grabara para siempre en la memoria. Pero la guerra psicológica no terminaba con la observación forzada. Los cronistas antiguos documentan lo que ocurría después, inmediatamente después de la ejecución. El cuerpo aún tibio, la sangre aún fresca sobre la piedra, el padre era convocado al Palacio Imperial para cenar. Asistencia obligatoria, sin excepciones. Imagina ser ese padre. Tu hijo murió hace 30 minutos por orden del hombre que ahora te ofrece vino. Te sientas a esa mesa, obligándote a tragar comida que tu cuerpo quiere rechazar, mientras él te observa con curiosidad científica. Te está estudiando, buscando grietas en la máscara, cualquier lágrima, cualquier temblor, cualquier indicio microscópico de dolor. Porque si revelas sufrimiento, él sabe que aún queda algo humano dentro de ti que puede destruir. Así que comes, elogias la comida, hablas del clima, de política, del entretenimiento de mañana. Simulas estar entero mientras sangras por dentro. Estaba confiscando el derecho a llorar. Entendió que el vínculo humano más profundo, padre e hijo, se convierte en una terrible vulnerabilidad bajo una opresión sistemática. Cuanto más amas a alguien, más vulnerable te vuelves. Hizo que el amor mismo fuera peligroso. Transformó la conexión humana más fundamental en una debilidad que los enemigos podían explotar. Y al obligar a los padres a actuar con normalidad inmediatamente después de una pérdida insoportable, estaba enseñando a toda una clase de personas que la autenticidad emocional era un lujo que ya no podían permitirse. Acto 5. El soldado que ya no pudo reír. La máquina tenía un defecto de diseño crítico. Centró su destrucción sistemática en senadores y aristócratas, personas entrenadas desde el nacimiento para sobrevivir a la violencia política, personas que racionalizarían cualquier humillación para preservar bienes y linajes. Pero cometió un error crucial. Dirigió su crueldad casual y cotidiana hacia alguien entrenado en violencia letal que se encontraba a su alcance todos los días. Marco Casio, llamémoslo así en lugar de su nombre histórico, era un oficial condecorado de la Guardia de Élite. Rango superior, veterano de combate, respetado por sus subordinados. Poseía una característica física que provocaba interminable diversión. Una voz ligeramente más aguda que el rango masculino típico. Cada mañana traía una nueva burla. Cada solicitud de contraseña se convertía en arte escénico. La crueldad específica. Cuando llegaba su turno de solicitar la frase militar del día, se le asignaban deliberadamente términos humillantes, nombres femeninos, referencias sexuales, palabras que lo obligaban a pronunciarlas en voz alta frente a los subordinados que comandaba. Para los senadores, esto habría sido tolerable, embarazoso, pero sobrevivible. Para un oficial militar cuya autoridad descansaba enteramente en el respeto de hombres entrenados para seguirlo a situaciones letales, cada burla era otra gota de veneno destruyendo los cimientos de su identidad. Calculó fundamentalmente mal la diferencia entre políticos y soldados. Los políticos quieren sobrevivir. Los soldados, cuyo honor ha sido despojado sistemáticamente, ya han decidido que sobrevivir no vale el costo. Marco tenía acceso diario. Marco tenía entrenamiento. Marco no tenía nada que perder. Y Marco comprendía algo que el emperador había olvidado. La proximidad es un arma. El acto requirió menos de 60 segundos. Durante un paso rutinario por un estrecho corredor subterráneo que conectaba el teatro con el palacio, los conspiradores esperaban en las sombras. Marco dio un paso al frente. Un último intercambio burlón. Una última asignación de contraseña humillante. Esas fueron las últimas palabras jamás pronunciadas. Marco gritó algo. Las fuentes discrepan sobre la frase exacta. Y clavó su hoja hacia arriba, bajo la caja torácica. 30 heridas adicionales siguieron en un frenesí de rabia acumulada y sistemática, liberada de una sola vez. El monstruo murió. Pero aquí es cuando se reveló el verdadero horror. Los conspiradores no se detuvieron. Encontraron a su esposa y la asesinaron. Luego encontraron la guardería. Su hija bebé, llorando por su madre. Un soldado levantó el pequeño cuerpo y la lanzó de cabeza contra el mármol. La máquina se había hecho pedazos y sus fragmentos devoraron todo lo que estaba conectado a ella. Durante unas horas, el Senado debatió restaurar el antiguo sistema, volver al poder compartido. Hablaron mientras la guardia saqueaba el palacio.
Un soldado corrió una cortina y descubrió a un hombre escondido, temblando. El tío tartamudo, la vergüenza familiar que todos habían descartado como inofensivo. La guardia no vio a un tonto. Vieron un nuevo salario. Lo proclamaron emperador de inmediato. El ejército había decidido. El Senado era irrelevante. El sistema sobrevivió. Esa es la lección verdaderamente aterradora. Gobernó menos de 4 años. Una nota a pie de página histórica. Sin embargo, seguimos examinando sus métodos 2 milenios después. ¿Por qué? Porque demostró algo espantoso. Cada instrumento de la civilización, la ley, el ejército, la burocracia, la cultura, puede transformarse en un arma de guerra psicológica personal. No trabajó fuera del sistema, hizo del sistema su arma. Cuando murió, la máquina simplemente encontró un nuevo operador. Aquel soldado que asesinó al bebé. ¿Llamas a eso justicia o simplemente otra forma de horror? Cuando la máquina se rompe, ¿quién decide qué piezas merecen sobrevivir? Deja tus pensamientos honestos abajo, porque esta pregunta ha perseguido a los historiadores durante 2000 años y realmente quiero saber, ¿dónde trazas la línea? Para los senadores esto habría sido tolerable, embarazoso, pero sobrevivible. Para un oficial militar cuya autoridad descansaba enteramente en el respeto de hombres entrenados para seguirlo a situaciones letales, cada burla era otra gota de veneno destruyendo los cimientos de su identidad. Calculó fundamentalmente mal la diferencia entre políticos y soldados. Los políticos quieren sobrevivir. Los soldados, cuyo honor ha sido despojado sistemáticamente, ya han decidido que sobrevivir no vale el costo. Marco tenía acceso diario. Marco tenía entrenamiento. Marco no tenía nada que perder. Y Marco comprendía algo que el emperador había olvidado. La proximidad es un arma. El acto requirió menos de 60 segundos. Durante un paso rutinario por un estrecho corredor subterráneo que conectaba el teatro con el palacio, los conspiradores esperaban en las sombras. Marco dio un paso al frente. Un último intercambio burlón. Una última asignación de contraseña humillante. Esas fueron las últimas palabras jamás pronunciadas. Marco gritó algo. Las fuentes discrepan sobre la frase exacta. Y clavó su hoja hacia arriba, bajo la caja torácica. 30 heridas adicionales siguieron en un frenesí de rabia acumulada y sistemática, liberada de una sola vez. El monstruo murió. Pero aquí es cuando se reveló el verdadero horror. Los conspiradores no se detuvieron. Encontraron a su esposa y la asesinaron. Luego encontraron la guardería. Su hija bebé, llorando por su madre. Un soldado levantó el pequeño cuerpo y la lanzó de cabeza contra el mármol. La máquina se había hecho pedazos y sus fragmentos devoraron todo lo que estaba conectado a ella. Durante unas horas, el Senado debatió restaurar el antiguo sistema, volver al poder compartido. Hablaron mientras la guardia saqueaba el palacio. Un soldado corrió una cortina y descubrió a un hombre escondido, temblando. El tío tartamudo, la vergüenza familiar que todos habían descartado como inofensivo. La guardia no vio a un tonto. Vieron un nuevo salario. Lo proclamaron emperador de inmediato. El ejército había decidido. El Senado era irrelevante. El sistema sobrevivió. Esa es la lección verdaderamente aterradora. Gobernó menos de 4 años. Una nota a pie de página histórica. Sin embargo, seguimos examinando sus métodos 2 milenios después. ¿Por qué? Porque demostró algo espantoso. Cada instrumento de la civilización, la ley, el ejército, la burocracia, la cultura, puede transformarse en un arma de guerra psicológica personal. No trabajó fuera del sistema, hizo del sistema su arma. Cuando murió, la máquina simplemente encontró un nuevo operador. Aquel soldado que asesinó al bebé. ¿Llamas a eso justicia o simplemente otra forma de horror? Cuando la máquina se rompe, ¿quién decide qué piezas merecen sobrevivir? Deja tus pensamientos honestos abajo, porque esta pregunta ha perseguido a los historiadores durante 2000 años y realmente quiero saber, ¿dónde trazas la línea?